Buen día, jóvenes estudiantes de noveno grado del Colegio Centroamérica. Es un placer poderlos saludar una semana más a través de esta plataforma digital. El contenido que nos ocupa para esta semana pertenece al bloque de historia y se titula La Ilustración. Como ustedes recordarán, en el tema de la Revolución Francesa yo mencionaba acerca de la ilustración y el impacto que éste tuvo en los ideales de las personas por querer alcanzar la libertad. Pues es muy importante que estudiemos ahora este fenómeno que se hizo presente en diferentes esferas de la vida cotidiana de Europa y del mundo en aquel entonces. Entonces podemos decir que la Ilustración se originó y se desarrolló en Europa a mediados del siglo XVIII, el cual fue un movimiento cultural e intelectual europeo, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. Tuvo lugar en la época de las revoluciones liberales y burguesas. Hablemos del siglo de las luces. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, pues la luz es la razón de lo que mejor se caracteriza un movimiento llamado la Ilustración. Su influencia se dejará notar en las siguientes manifestaciones políticas. Primero, en el parlamentarismo inglés. El parlamento reemplazó al monarca como la suprema fuente de poder en Inglaterra. Las batallas entre la corona y el parlamento continuarían a través del siglo XVII y XVIII, pero el parlamento ya no estaba a la disposición de la monarquía inglesa. El sistema parlamentario inglés se dividió en dos partes: el rey, cuyas funciones eran gobernar, elaborar leyes, controlar a la iglesia y cobrar impuestos, y el parlamento, el cual aprobaba leyes e impuestos dados por el rey y recibía las quejas y sugerencias del mismo. El despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es una manifestación política de los monarcas absolutistas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII, quienes aplicaron reformas ilustradas en sus estados con el objetivo de poderlos modernizar. La frase que caracterizó este régimen fue todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Carlos III fue el principal ejemplo del despotismo ilustrado. La Ilustración se basaba en la confianza en la razón, en la libertad del pensamiento y en la crítica de las injusticias y a las desigualdades, pero ni la estructura social estamental ni la monarquía absoluta permitirían los rápidos cambios que reclamaban los ilustrados. El barón de Montesquieu fue un filósofo y jurista francés cuyas obras se desarrollaron en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. El reformismo borbónico. Hablemos de los Borbones. Durante su reinado, es decir, el de los Borbones, se realizaron importantes reformas que pretendieron, siguiendo las tradiciones políticas y administrativas francesas, adaptar la monarquía española a su nuevo papel en Europa y en el mundo tras la Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht. Entre estas reformas destacan los decretos de nueva planta que configuran una nueva realidad constitucional para España, por ejemplo. Tenemos al rey Felipe V, que sería el primer rey borbónico de la monarquía española. Característica de la Ilustración. La Ilustración es la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden establecido. Las características de dicha Ilustración son las siguientes. El racionalismo. Se le nombra siglo de las luces refiriéndose a las luces de la lógica, de la inteligencia, que debía iluminarlo todo. Importancia a la razón. El hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la razón. Lucha contra las supersticiones. Aparece el deísmo, es decir, que se afirma que la existencia de un Dios creador y justo, pero consideran que el hombre no puede entrar en contacto con la divinidad y por tanto no se sabe nada de ella. Practican la tolerancia religiosa, pues si todas las religiones valen lo mismo, todas deben ser permitidas. Búsqueda de la felicidad. Se considera que la naturaleza se ha creado al hombre para que sea feliz. Para que la felicidad sea auténtica debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Cuando los ilustrados citan la igualdad no se refieren a la igualdad económica, sino a la política y a la legal, es decir, a la igualdad ante la ley. Luego tenemos el laicismo, una cultura al margen del cristianismo y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que desde su aparición vive del comercio, de préstamos con intereses y de lucro. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas.
Los ilustrados nunca hablan de caridad, es decir, amor al prójimo por amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, es decir, amor al hombre por el hombre mismo. El optimismo. El hombre piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien. Hay motivos para sentirse optimista. Se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va a ir perfeccionando continuamente. Así llegará el momento en que se logrará constituir o construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. Y la creencia en la bondad natural del hombre. Los filósofos de esta época piensan que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Quiénes son sus principales representantes? Tenemos a John Locke, a Louis Montesquieu, Francisco Voltaire, Jacobo Rousseau, Renato Descartes, creador del plano cartesiano, David Hume, Denis Diderot, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, Sir Isaac Newton, Cesare Beccaria. Formas de difusión. Intentaron difundir y extender sus ideas de muy diversas formas. Número 1. Las sociedades científicas, literarias o artísticas y las academias. Número 2. Las sociedades de amigos del país establecidas en las ciudades y provincias principales. Número 3. Los salones, tertulias, café o reuniones de ilustrados. Y número 4. La enciclopedia, pues elaboró un diccionario ilustrado que recogía todo el conocimiento de la humanidad hasta ese preciso momento. La ilustración en España. La ilustración española es el relato de los orígenes, características específicas y desarrollo del movimiento ilustrado en España y de los obstáculos y apoyos políticos y sociales que encontró a lo largo del siglo XVIII. Podemos decir prácticamente que la ilustración española se caracterizó por el reformismo borbónico. Surgió como una forma de entender el mundo, la existencia y la sociedad que no derivan de los textos sagrados, sino de la tradición, sino que sería constituirse como alternativas a estos, al iluminar las sociedades europeas para que abandonaran definitivamente la ignorancia y la superstición y se basaran en ideas racionales. La ilustración en Hispanoamérica. A Hispanoamérica llegaron las ideas de la ilustración a través de la metrópolis, en los ámbitos de la política y la economía. Las reformas impulsadas por el despotismo ilustrado a finales del reinado de Fernando VI y durante el de su sucesor, Carlos III, tenían por objeto reafirmar el dominio efectivo del gobierno de Madrid sobre la sociedad colonial y contener o frenar el ascenso de las élites criollas. Antes de finalizar con este contenido, veamos el siguiente corto donde explican de una manera ilustrada qué fue el proceso de la ilustración. Recuerden que también es muy importante que ustedes sigan manteniendo todas las medidas de higiene y bioseguridad, como lo son el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y del alcohol gel. Cuídense mucho, bendiciones y feliz día. La ilustración. Se conoce como ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía, que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos.
Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Condá de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad y la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlo. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales.